amigos, bienvenidos a este su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre su servidor Waldo Quiñones trayéndoles hechos, noticias e información muy importante. Y mire, vayamos y analicemos un punto interesante de la visita que realiza el señor Mike Pompeo este 21 de enero a Colombia. Y un Juan Guaidó que sale nuevamente sin autorización del gobierno de Venezuela, sale y se reúne también allá en Colombia con el señor Iván Duque, presidente precisamente de Colombia, y con el señor Mike Pompeo, junto con otras organizaciones, 20 organizaciones que se dieron cita allá en Bogotá, Colombia, para discutir el tema del narcotráfico y del terrorismo. Sí. O sea que la visita del señor Mike Pompeo nuevamente a Colombia ratifica lo que su servidor Waldo Quiñones ha venido diciendo una y otra vez, que Colombia se ha convertido en el centro de operaciones de la Agencia Central de Inteligencia en los Estados Unidos y de Estados Unidos para desde ahí operar y desestabilizar completamente a nuestra América Latina. Es así, el que no lo quiera mirar así es porque no tiene los sentidos abiertos o no entiende la realidad. Porque esta visita del señor Juan Guaidó, que sale sin autorización, al regresar debería ser preso o debería ir preso inmediatamente, pero parece que el señor Nicolás Maduro o Diosdado Cabello o los que dirigen precisamente el gobierno de Venezuela parecieran tener miedo a enjaular o por qué no poner tras las rejas a un criminal que ha golpeado y que ha hecho tanto daño a Venezuela. Sí, pero pareciera que le tienen miedo cuando se supone que es un criminal y que no ha acatado ninguna de las órdenes ni normas constitucionales de la Constitución Política de Venezuela. Él debería estar preso. Si el problema no es Nicolás Maduro, entonces ¿qué está esperando la Corte Suprema de Justicia precisamente para decir o dar una orden de aprehensión en contra de este señor? Pero bueno, vamos a dejar eso por un lado. Aquí lo importante es que se reúnen. Hablan supuestamente del narcotráfico. Y ya hablan precisamente de la situación allá en Venezuela. El señor Mike Pompeo se compromete nuevamente a brindar más aporte económico, no solamente a la prensa libre, que es totalmente vendida y ataca directamente al gobierno de Venezuela o al chavismo. O sea, están pagados ahí para hacer una propaganda mediática en contra de Venezuela. Todos. Y con un precio y con un pago precisamente del señor Elliot Abrams, encargado precisamente del asunto de Venezuela. Elliot Abrams. Y es el que paga la prensa libre. Se reúnen allá en Colombia con el señor Iván Duque para hablar ¿qué? De narcotráfico, de seguridad, así también como de terrorismo. Y el señor, obviamente, para las peores mentiras que ha dicho el señor Mike Pompeo, es que Nicolás Maduro está apoyando precisamente el terrorismo, al paramilitarismo, y que ahí se encuentra Hezbollah, y se encuentran algunos otros grupos terroristas de Medio Oriente. O sea, esa es la excusa ahora para continuar la presión en contra de Venezuela. Cuando se supone que Estados Unidos o la CIA está detrás de la creación, precisamente lo dijo la señora Hillary Clinton, en diferentes entrevistas, que ellos crearon y apoyaron a Nusra, a ISIS y a los grupos terroristas. O sea, ellos los crearon y resulta que ahora el que supuestamente es el malo es Venezuela. Y que ahí se encuentra Hezbollah. Hezbollah no es un grupo terrorista, es un grupo de resistencia palestino. ¿Ok? Eso no está confirmado como ningún grupo terrorista ante la Organización de Naciones Unidas. O sea que, simplemente con la prensa libre y estos medios de comunicación, como yo les nombro, las prostitutas y sacos vacíos que están ahí para atender a las mentiras que diga Pompeo, a las estupideces que diga el señor Juan Guaidó, bueno, hay que decir cualquier estupidez y que los medios de comunicación se encarguen de promover nuestras mentiras, porque son totalmente falacias y mentiras. Que no va a haber cambio en Venezuela, por supuesto que no lo va a haber. Ahora, si queremos analizar un punto interesante, si usted no lo sabe y no lo sabía todavía, hermano colombiano o latinoamericano, hoy, 22 de enero, hasta hoy, justamente de este año, si vamos a hablar del narcotráfico, si van a hablar del narcotráfico, la principal nación productora de cocaína y de narcotráfico en estos momentos de América Latina es Colombia. Si quieren enfocarse en erradicar el narcotráfico, empiecen en Colombia. Pero resulta que teniendo 10 bases de Estados Unidos en territorio colombiano, hasta hoy se sigue incrementando precisamente, por supuesto, se sigue incrementando el narcotráfico en Colombia. ¿Sí? Lo mismo que allá en Afganistán, el opio. Resulta que donde Estados Unidos se planta, se incrementa el crimen y al mismo tiempo la producción de estos productos de estupefacientes, ya sea la cocaína, la heroína,
Sí. O sea, mienten descaradamente al público y al mundo entero. Colombia es el principal productor. Ahora, hablan de derechos humanos. Vamos a ver, derechos humanos. Hasta hoy, 22 de enero, Colombia, este mes de enero de este año 2020, 22 de enero, más de 24 líderes sociales en Colombia han sido asesinados. ¿Dónde está la Organización de Estados Americanos? ¿Dónde está la señora Bachelet para exigir al señor Iván Duque, a este gobierno narco paramilitar del señor Iván Duque, junto con el señor Uribe? ¿Dónde está para exigir una respuesta a la muerte de esos líderes sociales que han muerto solamente este año? Más de 266 el año pasado. ¿Dónde están estos hipócritas? Ve, lo que hicieron allá simplemente el señor Mike Pompeo es nuevamente utilizar a Colombia con una serie de farsas y mentiras fuera de la realidad, hablando de Venezuela que promueve el terrorismo, cuando Venezuela está luchando constantemente en contra de esos grupos narcoparamilitares en su frontera colombiana, porque son los colombianos que realizan todo este tipo de acciones, y resulta que lo que hace Colombia se le culpa precisamente a Venezuela. Todo lo que sucede en Colombia se le quiere culpar a Venezuela, cuando en realidad el paramilitarismo está vivo allá, precisamente en Colombia. 23 líderes sociales muertos hasta ahora. ¿Quién ha dicho algo semejante? Nadie, ¿verdad? Hasta hoy. Menos los medios de comunicación corporativos. El número, la cifra exacta, 24 líderes sociales. Se ha incrementado el narcotráfico en Colombia, el paramilitarismo. Y el señor Juan Guaidó se ha reunido con los paramilitares. Pero resulta que los medios de comunicación no se dan cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pretende el señor Mike Pompeo? No solamente fue precisamente a continuar con su política desestabilizadora de América Latina, apoyando a Iván Duque, un narco paramilitar, al señor Juan Guaidó, que no representa absolutamente los intereses absolutamente de nadie, que ha perdido toda credibilidad, que ha perdido la misma presidencia de la Asamblea Nacional, que no representa nada, y sin embargo ellos quieren darle vida a algo que está muerto. Pero si es a través del crimen, bueno, a través del crimen pueden hacer lo que se les antoje, pero la realidad es esa. Ahora, vamos a otro punto interesante. Si usted mira la diferencia entre Colombia, le voy a hacer un análisis muy importante. Colombia y Saudi Arabia, fíjense las cosas como son. El asesinato del señor Qasem Soleimani, que tenía como intención y que estaba precisamente allá cuando fue asesinado en Irak, fue para llevar y promover la integración precisamente de las naciones árabes, incluyendo Arabia Saudita, enemigo precisamente de Irán. Fue asesinado precisamente para evitar, por parte de Estados Unidos, para evitar que el señor Qasem Soleimani tuviera éxito y pudiera unificar a las naciones árabes. Y a Estados Unidos se le acabaría el juego de sus intervencionismos, así también como la venta de armas al no haber conflictos. Entonces, lo asesinan y de esta manera continúa la división entre Saudi Arabia y el mismo Irán. Ahora se incrementa la presencia militar de Estados Unidos en Saudi Arabia para de esta manera continuar con la venta de armas y al mismo tiempo continuar con la desestabilización de todo Medio Oriente para que esa zona jamás tenga estabilidad y de esta manera el complejo militar industrial de los Estados Unidos continúe vendiendo armas. Acá en América Latina se puede decir que Colombia es el Saudi Arabia el Saudi Arabia de América Latina, y desde ahí Estados Unidos se encarga de que América Latina no tenga estabilidad y desde ahí opera precisamente para crear las condiciones que necesita para desestabilizar toda nuestra América Latina. Es así, es tan simple entender lo que pasa, más allá de lo que haya dicho. No voy a poner aquí los videos de las estupideces que dijo el señor Mike Pompeo sobre el apoyo de Venezuela a grupos, a narcotraficantes, a paramilitares o a terroristas que no existen. Existen en la imaginación podrida del señor Mike Pompeo o de aquellos que señalan a Venezuela como una nación que apoya todo esto, lo cual es totalmente ilógico y falso. Si hay una nación que precisamente está apoyando todo esto con ayuda de la Casa Blanca para que desestabilice completamente América Latina, es Colombia. En Colombia está el centro de operaciones de la CIA y de Estados Unidos, cuyo objetivo es simple y sencillamente desde ahí lanzar y operar para que estar completamente vigilando a nuestra América Latina y realizar las
acciones que necesite para desestabilizar precisamente a la región. Ahí tenemos a Áñez, ¿no? Muy cerca de Colombia. Y por supuesto, ¿quién está detrás también de Áñez, esta criminal? El Departamento de Estado. Entonces, Estados Unidos no pretende luchar ni en contra del terrorismo, ni en contra del narcotráfico, ni del paramilitarismo, sino que la CIA y Estados Unidos están detrás de este tipo de criminales para que haya desestabilización en nuestra América Latina. Y culpar a otros de lo que ellos hacen, como a Venezuela, y con esto justifican cualquier acción o cualquier tipo de medidas, bueno, de medidas inhumanas, como las sanciones económicas en contra del pueblo venezolano. ¿Que van a tener éxito? Por supuesto que no. Yo aquí le advierto a Colombia. Si alguien va a caer y alguien va a pagar un día las consecuencias precisamente de lo que están haciendo, va a ser Colombia. Un objetivo de todo enemigo de Estados Unidos. De Rusia, de Irán, del mismo Venezuela y tal vez al rato de México, cuando llegue su momento, porque no quiero yo que mi gobierno tenga ningún tipo de acercamiento con un gobierno narcoparamilitar como el de Colombia. Yo como mexicano lo digo. Y si tengo que exponer esto y exigir a mi gobierno que revise precisamente a Colombia como un amigo, yo tengo que decir que no, porque Colombia en sí, no digo mis hermanos colombianos, estoy hablando de su gobierno criminal. Su gobierno criminal es el que está detrás de toda la desestabilización que hay en América Latina. Desde el quebrantamiento de la UNASUR, donde el señor Álvaro Uribe fue el responsable de iniciar con el desquebrajamiento precisamente de la UNASUR. ¿Sí? Fue Álvaro Uribe, claro, con un pedido desde la Casa Blanca, por el temor al desarrollo de Sudamérica, por parte de naciones sudamericanas unidas y progresando. Esto no lo quería Estados Unidos y utilizaron al señor Álvaro Uribe. Ahora con Iván Duque se encargan que sea Iván Duque y el territorio colombiano para seguir atacando a Venezuela. Las cosas son así o no se dicen. Ahí se las dejo. Nos vemos a la próxima. Esto es lo que hay. Y esto es lo que fue a hacer el señor Mike Pompeo. Lo que fue a hacer es crear más condiciones de inestabilidad para nuestra América Latina. Y al mismo tiempo apoyar con más de 490 millones de dólares a los golpistas o a los traidores a Venezuela, al señor Juan Guaidó y a su equipo de criminales que simplemente están actuando de manera irracional, ¿sí?, en contra de su mismo pueblo y de su misma nación. Sí, esto es lo que hay. Más dinero para que siga desestabilizando a Venezuela, al interior del mismo Colombia y a cualquier región de América Latina, para que América Latina jamás pueda tener unión ni estabilidad. Ese es y ha sido siempre el propósito de los políticos de Estados Unidos en nuestra América Latina. Al que le guste, bueno, y al que no, lo siento. Esa es una verdad que tarde o temprano usted, amigo latinoamericano, tendrá que entender si quiere cambio. Para cambiar esos gobiernos traidores, vendepatrias, votar por aquellos que realmente quieran luchar por América Latina, por la nación y por su gente. Hasta entonces tendremos una América Latina unida, firme, fuerte y de progreso. Ahí se las dejo. Nos vemos a la próxima.